Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Una señal periódica es una señal que se repite desde el principio de los tiempos hasta el final de nuestro eje temporal. Decimos que aparecerá un periodo que tiene una duración t sub 0 desde donde arranca hasta donde termina, y se va a estar repitiendo indefinidamente desde el principio durante toda la existencia que se pueda. Hablando teóricamente, las señales periódicas no existen como tal en el mundo físico, porque son señales que deben existir desde siempre y para siempre. Es un concepto matemático abstracto. Sin embargo, nuevamente, es una de las aproximaciones que nosotros vamos a encontrar en nuestro estudio acá. Ahora bien, la señal que contiene información, o la parte de esta señal periódica que realmente contiene información, es un solo periodo de esa señal, un solo ciclo, porque de resto todo contiene una repetición de este ciclo que está acá, o de ese periodo, mejor dicho. Ciclo normalmente hablamos cuando son señales que son del tipo sinusoidales, puesto que ellas provienen de un ciclo de rotación de la circunferencia y bueno, todo ese cuento que nosotros ya conocemos. Pero si nosotros nos referimos a este periodo que está acá, veremos que todo el resto de la señal periódica no es más que una repetición del mismo. A ese primer ciclo, o a ese ciclo que contiene realmente información valedera, nosotros le llamamos señal generatriz y normalmente se escribe como una x sub g de t. Recordemos, ella va desde un punto t sub 0 medios hasta un punto t sub 0 medio. Este es negativo. Bien, el siguiente periodo de esa señal aparece por acá más adelante, y si analizamos cuál es el punto central de este, nos daremos cuenta que va a ser en el punto t sub 0. Esta señal puede ser vista como una generatriz que está desplazada hacia un punto t sub 0, pero también puede ser escrita como una señal x sub g de t que está convolucionando con un delta de t menos t sub 0. Lo mismo podemos ver si estudiamos el tercer periodo de esta señal. Aparecerá por acá en 2 veces t sub 0. Esta señal puede ser vista como la generatriz que se muestra en 2 t sub 0 con un desplazamiento, o también puede ser analizada como una señal que está convolucionando, una señal generatriz convolucionando con un delta que está en t menos 2 t sub 0. Si nuestra señal periódica nosotros la llamamos como x de t, esta x de t puede ser representada como mi generatriz para este primer periodo que tenemos aquí, que a su vez esta generatriz también puede ser vista como la generatriz que está convolucionando con un delta de t, es decir, en el origen. Se está convolucionando por un delta de t en el origen, es exactamente ella misma. O sea que pudiésemos verla como una señal convolucionando con delta de t, más
esta siguiente señal que tenemos acá, que será la generatriz de t convolucionando con un delta de t menos t sub 0, más una siguiente generatriz que está convolucionando con un delta de t menos 2t sub 0, más el siguiente periodo que aparece un poco más adelante, más todos los periodos que están hacia el otro lado. En resumidas cuentas, puede ser vista entonces, sacando el factor común, como la generatriz que está convolucionando. Recordemos que por propiedades de la convolución esto se puede hacer tal como se hace en la multiplicación, que se saca factor común, la señal generatriz, por la multiplicación de todos los deltas, es decir, el delta de t, pudiésemos decir que es t menos 0 por t sub 0, más el delta este que tenemos nosotros acá, que sería de t menos 1 por t sub 0, más el otro delta que está en t menos 2 t sub 0, más todos los indefinidos deltas que van a ir apareciendo desde aquí hasta más adelante. Esta cantidad de deltas se pueden reescribir, que nosotros de otra forma un poco más sencilla de ver, es decir, a través de una sumatoria. Diremos que mi señal x de t entonces puede ser vista como una generatriz x de t que está convolucionando con la sumatoria de una cantidad de deltas de t menos n t sub 0 desde menos infinito hasta más infinito. Esta forma es la forma de escribir una señal periódica en forma de sus deltas. También pudiésemos decir que es una forma canónica de escribirla, una forma un poco más extensa de describir una señal periódica, donde esta generatriz, repito, es lo único que contiene información para una señal periódica. Si nosotros queremos realizar la transformada de Fourier de esto que nosotros tenemos allí, básicamente lo que haremos será transformar cada una de estas partes y realizar la operación correspondiente, es decir, la x de f vendría a ser entonces transformada de x sub g de t, x sub g. La generatriz puede tener cualquier forma que nosotros nos imaginemos. Para transformarla, pues simplemente ahorita la describiremos en su forma más común y diremos que va a ser la x sub g de f. Obviamente recordemos que toda transformada se escribe en mayúsculas. La convolución, cuando la transformamos, pasa a ser una multiplicación. Y este tren de delta que nosotros tenemos, pues recurrimos a las tablas para transformarlas. Si verificamos las tablas del profesor Malaver, podremos ver que la número 23 tenemos exactamente esa transformada que nosotros acabamos de escribir allí. Y nos dice entonces que eso es igual a escribir f sub 0 multiplicado por la sumatoria desde menos infinito a infinito del delta de f menos n f sub 0. La comprobación de la transformación entre este tren de deltas a llegar aquí la dejo para que ustedes la puedan desarrollar en sus casas o investigarlo por su cuenta. Bien, entonces, desarrollando un poco más esto o verificando un poco más lo que se tiene acá, notaremos que va a ser una generatriz transformada que está siendo multiplicada por muchos deltas acá. Cuando tenemos una señal multiplicada por un delta, recordemos que eso va a ser un delta
con la amplitud de la señal en ese punto que se esté evaluando. Esto me reduce entonces a decir que la transformada va a ser f sub 0, sacando este para el lado de acá, multiplicado por la x sub g de f, pero con esa f evaluada en los puntos donde estén estos deltas, es decir, en n por f sub 0. Y de esa forma entonces podremos nosotros representar aquí nuestra sumatoria. Vamos a reescribirla, me disculpen un poco el desorden, desde menos infinito hasta infinito de los deltas de f menos n por f sub 0. Reescribiendo un poco esto, vamos a tener que va a ser f sub 0 multiplicado por la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de una cantidad de deltas que van en f sub 0 separados entre sí, multiplicado, o mejor dicho, con una amplitud referida a esos deltas de x sub g de n f sub 0. ¿Cómo sería entonces el espectro de la transformada de una señal periódica cualquiera? Básicamente vamos a tener que sobre nuestro eje de frecuencias, digamos que este es nuestro centro, vamos a tener un delta ubicado en n igual a 0, será en delta de f. Ese primer delta va a tener una amplitud de x sub g. Si n es igual a 0, diremos que es x sub g de 0. Va a aparecer un segundo delta que va a estar ubicado en el punto 1 f sub 0, es decir, en f sub 0, y cuya amplitud va a ser x sub g evaluado en el punto f sub 0. Otro delta que va a aparecer por acá en 2 f sub 0 y cuya amplitud va a ser x de 2f sub 0. Otro delta por acá en 3f sub 0 y cuya amplitud va a ser x sub g de 3f sub 0. Y así indefinidamente hasta que termine de aparecer los deltas según el tipo de señal periódica que nosotros tengamos. Hacia el otro lado también van a aparecer deltas en menos f sub 0, por aquí en menos 2f sub 0, donde cada una de estas amplitudes va a ser x sub g de menos f sub 0, x sub g de menos 2f sub 0. Y toda esta señal en conjunto, todo ese tren de deltas que tenemos aquí, es la transformada de esa señal x de t periódica que nosotros tenemos. Hacia el menos infinito también seguirán apareciendo tantos deltas como requiera la transformada de la señal. Entre más compleja sea esta generatriz, más deltas empezarán a aparecer. Toda señal periódica se transforma entonces en un tren de deltas cuya separación entre ellos es de f sub 0. Notemos que la distancia entre cada uno de estos es de f sub 0 unidades. Todos están separados una distancia f sub 0 hasta el final de la frecuencia para un lado y para el otro. Un caso particular de una transformada de señal periódica es el caso del coseno. Recordemos que el coseno es una señal que se está repitiendo indefinidamente y su transformada, cuando nosotros la verificamos, va a ser simplemente dos deltas. Un delta por acá en el punto f sub 0 y otro delta por acá en el punto menos f sub 0. Si esta tiene una amplitud a, aquí tendrá una amplitud a medios cada uno de ellos.
el periodo de esa señal, o en este caso, si se le puede llamar el ciclo de esa señal, va desde un punto de sus 0 medios negativo hasta un punto de sus 0 medios positivo. La comprobación de esa transformada lo voy a dejar para que ustedes la realicen. Lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo realicen y deben ver que realmente puedo llegar a esta transformada que está acá. Si lo verificamos en las tablas del profesor Malaver, la transformada del coseno es la número 10. Muchas gracias.